Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa La Consulta y bueno, estamos aquí en las oficinas del OSFE. Tenemos un tema muy importante el día de hoy que hablar y bueno, nos acompaña, por supuesto, el anfitrión de este gran programa el día de hoy, el señor Alejandro Álvarez González. Muchas gracias por invitarnos aquí a estar en sus oficinas. La verdad que es una gran oportunidad que nos da conocer más del OSFE y todo lo que están haciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues Ernesto, bienvenido a las instalaciones del órgano superior de fiscalización. Agradezco la oportunidad que me das de poderme dirigir a todos los seguidores que tienes en tus redes sociales, a tus fans en Facebook, en Twitter. Entonces es una gran oportunidad que me estás brindando el día de hoy. Muchas gracias, Ernesto. No, muchas gracias por permitirnos estar aquí. La verdad que es una gran oportunidad. No siempre los integrantes del OSFE, en este caso usted que es el líder de todo este organismo, pues no siempre se dan esa oportunidad y bueno, le agradezco que usted le dé la oportunidad también al público y al pueblo de Tabasco que conozca un poquito más lo que hace el OSFE, ¿no? Bueno, aparte de saludarte, darte la bienvenida, pues agradezco a todos los que te siguen en las redes sociales, que veo que son bastantes personas, y a tus fans en Facebook que nos estén viendo y que puedan ver esa entrevista las veces que así consideren necesarias. Y precisamente antes de entrar a plática comentábamos el gran impacto que tienen las redes sociales, en la que la entrevista se puede repetir todas las veces que así desee cualquier persona y que ahí queda. Hay un asunto que a veces hay un precedente, pero que también se comenta cuando se quiere retomar y dicen siempre hay un tweet, ¿no? O siempre hay algo en el Facebook y pues siempre ahí está ya, o ahí queda, o alguien lo graba o lo deja, aunque lo borres en tus redes sociales, ya queda, alguien la tiene, ¿no? Así es. Pero en esto, pues es de nuevo, te insisto, un placer para mí que estés aquí y darte a conocer el órgano superior de fiscalización. El órgano superior de fiscalización fundamentalmente está en la Constitución General, en el artículo 116, ahí se establece, también en el artículo 40, primer párrafo de nuestra Constitución local, y en el artículo 75 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Aquí se establece que debe haber un titular denominado Fiscal Superior del Estado. El Fiscal Superior del Estado es elegido por las 2/3 partes del Congreso, en este caso de los 35 diputados y diputadas que componen el Congreso, mínimo debemos tener 24 votos para ser Fiscal Superior del Estado. En este caso, tu servidor fue elegido con 29 votos y para un periodo de 7 años. En este caso, mi periodo concluye en el 2024. No, pues 29 votos prácticamente fue la mayoría, ¿no? Es correcto, Ernesto. Por ahí hubo algún diputado que dijo, no, está mal, no se debió el proceso, pero es más que contundente, 29 votos, es bastante. Sí, soy totalmente respetuoso, por supuesto, de las expresiones que hagan los señores diputados. Sin embargo, la mayoría, y más de la mayoría de las 2/3 partes son los que me brindaron su voto. Perfecto. ¿Qué hace el OSFE? O sea, ¿cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué tanta amplitud tiene para inmiscuirse en los temas fiscales, en este caso del gobierno y todo lo que es público en este estado? Claro. Mira, el órgano superior de fiscalización es un órgano técnico del Congreso que auxilia precisamente al Congreso en una facultad exclusiva que es la calificación de las cuentas públicas. Entonces, el órgano superior de fiscalización, lo que hacemos es revisar que las acciones llevadas a cabo por cualquier entidad fiscalizada sean de acuerdo a la norma. En otras palabras, revisamos que lo que es la administración, la recaudación, pero sobre todo el ejercicio de los recursos públicos se hayan apegado a la norma. En otras, decir que tenemos otras actividades como cuáles, por supuesto también verificar que hayan tenido la debida custodia del patrimonio del ente fiscalizable. Cuando me refiero al ente fiscalizable, estimado Ernesto, me refiero a los 3 poderes del Estado, a los órganos autónomos y a los 17 municipios. Entonces, a todos estos entes son a los que nosotros revisamos, el que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. En este caso hablamos de Itaí, hablamos del Tribunal Electoral de Tabasco, el IEPC,
y en fin, todos los órganos autónomos con la Fiscalía General, todos los organismos públicos. los organismos públicos quienes reciban y ejercen recursos públicos son revisados por el órgano superior de fiscalización, e inclusive si hay particulares que reciben recursos públicos, también la ley nos faculta para poderlos revisar. Entonces, esa es nuestra principal función. Y En el caso de, por ejemplo, una fundación. Sí, si recibe recursos públicos podemos revisarla, pero también ayudamos a la transparencia y a que no haya opacidad, y coadyuvamos mucho con la rendición de cuentas. Te decía que una de las principales funciones del órgano es fiscalizar la cuenta pública. Para hablarlo de manera coloquial, la cuenta pública no es más que una rendición de cuentas que hace el titular de un ente público, en donde informa cuáles son las acciones que llevó a cabo. En otras palabras, desde el punto de vista financiero, presupuestal, programático, eso es lo que contiene la cuenta pública, y lo que nosotros verificamos es si esa rendición de cuentas se hizo apegada a las normas. Entonces, todo revisamos el soporte de esa cuenta pública, es un informe que da. Perfecto. Prácticamente todo lo que ustedes hacen es para que cualquier organismo público que tenga un recurso público lo haga de tal forma correcta, y de lo contrario se las van a ver con ustedes. Es parecido, o sea, somos vigilantes, si te parece mejor el término, de que se utilice correctamente los recursos y que la ciudadanía tenga la certeza de que ese ente público hizo correctamente el ejercicio de los recursos públicos, que lo hizo de acuerdo a la norma, a la ley. Esa es nuestra función, Ernesto. Ustedes nada más señalan. Es importante lo que me comentas ahora, Ernesto, porque efectivamente nosotros determinamos inobservancias a la ley, si hay algún desvío o si hay un abuso de funciones. Nosotros señalamos y le damos, en este caso, su oportunidad al ente para que nos pueda aclarar esas observaciones que nosotros determinamos en nuestros procesos de auditoría. En caso que no puedan aclararlo, entonces vamos con las instancias correspondientes. Si hay elementos que pudieran constituir un delito, Ernesto, lo presentamos ante la autoridad competente para que esto lo valore, pero será la autoridad competente quien determine. Si en este caso hubo alguna falta administrativa, entonces vamos con las instancias correspondientes, hacemos el debido proceso y concluimos cuando se refieren a daños patrimoniales, en este caso de un recurso público que se haya desviado, por ejemplo. Será otra instancia que con los elementos que nosotros les presentemos va a resolver si hay o no una falta grave con los presuntos responsables, Ernesto. Entonces, nosotros sí hacemos los señalamientos como comentas. Esa es nuestra función, esa es nuestros resultados, y culminamos con un informe. Sí. Perfecto. Vamos a ir a corte en un momento, pero quiero regresar con la misma pregunta porque mucha gente no sabe que ustedes no hacen la parte de la ejecución de cuando alguien ya cometió un delito o cometió una falta, que ustedes no hacen esa parte. Ustedes nada más lo presentan como hay estos detalles, pero lo seguimos platicando en un momento más, así que ahorita regresamos, seguimos aquí en su programa La Consulta. El fiscal superior del Estado es elegido por las 2/3 partes del Congreso, en este caso de los 35 diputados y diputadas que componen el Congreso, mínimo debemos tener 24 votos para ser fiscal superior del Estado. En este caso, tu servidor fue elegido con 29 votos y para un periodo de 7 años. Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución.
Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60 hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993 31 68 820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso. Quienes reciban y ejercen recursos públicos son revisados por el órgano superior de fiscalización, e inclusive si hay particulares que reciben recursos públicos, también la ley nos faculta para poderlos revisar. Entonces esa es nuestra principal función. O sea, somos vigilantes, si te parece mejor el término, de que se utilice correctamente los recursos y que la ciudadanía tenga la certeza de que ese ente público hizo correctamente el ejercicio de los recursos públicos, que lo hizo de acuerdo a la norma, a la ley. 5, 4, 3, 2... Bueno, estamos aquí de regreso en su programa La Consulta y seguimos aquí platicando con nuestro amigo, al señor Alejandro, que nos estaba comentando que ustedes no ejecutan cuando alguien hace la falta. Yo creo que la gente debe de saber en este momento, o al menos que quede claro, que ustedes no son los que ejecutan cuando alguien está haciendo malas cosas. O sea, no sé si me puede profundizar un poquito más esa... Sí, Ernesto, mira, nosotros revisamos que los recursos o el dinero, si quieres llamarle para que sea un poco más entendible, se haya gastado correctamente. Cuando digo correctamente, que haya sido apegado a lo que establece la ley, a lo que establece la norma. Si no lo aplicaron o se lo gastaron de acuerdo a lo que establece la norma, nosotros lo observamos, se lo damos a conocer al ente. Si el ente no aclara, seguimos con otra etapa del proceso. Le dan como un derecho de réplica. De audiencia, podríamos decir. Le damos su derecho de audiencia y ellos manifiestan lo que a su derecho convenga. Nosotros revisamos eso que ellos manifestaron, que le llamamos solventación de observaciones, en donde van a presentar justificaciones y comprobación. En términos técnicos, en otros, nos van a explicar por qué esa observación, tratarán de aclararla. Si no la pueden aclarar, entonces el OSFE sigue el procedimiento. El procedimiento es que después de presentar el informe, todavía al ente se le da un periodo y se pasa a una unidad investigadora. Esta unidad investigadora es la que va a clasificar primero si hay elementos que puedan constituir un delito. Si hay elementos, lo que procede esta unidad investigadora es presenta una denuncia y es ante la Fiscalía General del Estado que se presenta la denuncia. Ya la Fiscalía tendrá que analizar y valorar para entregar el expediente de esa denuncia que nosotros estamos presentando y pues sí seguirá su debido proceso hasta que un juez determine si hay lugar alguna sanción. Y en este caso ya sería el juez el que, correcto, el que diría la orden de aprehensión o... Exacto, es una palabra clave la que acabas de comentar, Ernesto, la hora de detención, porque luego algunas personas se tienden a confundir que por qué el OSFE no ha metido preso a alguna persona en particular o que es señalada por la opinión pública. Nuestra función no es esa, Ernesto. Nuestra función es presentarle a la autoridad competente si hay elementos que pudieran constituir un delito y ya la autoridad competente determinará. Ustedes presentan las pruebas, estas son, y ya otro organismo dice si sí o no. En su etapa van a seguir perfeccionando, van a investigar, etcétera, todo lo que tengan que hacer. Esa es una parte. Otra parte es la parte administrativa. Si
esta observación causó un daño patrimonial, la unidad investigadora va a clasificar y determinará si es desvío de recursos, si es peculado, si es cohecho, si fue conflicto de intereses, en fin, hay un catálogo. Así es, hay todo un catálogo y empezará la investigación, empezará a hacer todo un expediente y que ya termine su proceso la unidad investigadora va a emitir un producto que es un informe de presunta responsabilidad administrativa. Eso se le va a pasar a otra unidad administrativa del OSFE que se llama la Unidad Sustanciadora de Asuntos Jurídicos. Y esa va a culminar el proceso y es cuando se lo pasa a otra instancia que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Y esta es la que va a determinar la sanción, no el OSFE. ¿Qué es lo que se está buscando? Que entidades de fiscalización como el OSFE no sean juez y parte. Entonces, esto vino con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y que aquí en el Estado hay un sistema estatal anticorrupción. Entonces, ya que pasa al Tribunal de Justicia Administrativa, es la que va a determinar, ¿sabes qué? Sí, incurriste en una falta administrativa y te sanciona. Ese es, por una parte, esas son las graves, las que pudieran determinar daño patrimonial o otra grave que no precisamente puede ser daño patrimonial. Las que se consideran no graves, como por ejemplo no presentar tu declaración patrimonial, por ejemplo, esa es la investigadora va a hacer la promoción ante los órganos internos de control, por ejemplo, ante las Contralorías Municipales, de manera particular a las unidades investigadoras de las Contralorías Municipales. Cuando se trata del Poder Ejecutivo, las enviará a la Secretaría de la Función Pública, para que a su vez le envíe a la unidad investigadora de la función pública y son ellos los que tendrán que resolver. Entonces, lo que te estoy dando son prácticamente tres vías. Si es la penal, si es daño patrimonial y si se puede considerar solo una falta administrativa no grave. Una falta administrativa puede ser, por ejemplo, que el gobierno pague la luz y resulta que con el cheque que se paga no hay fondos. Eso es una falta administrativa, es una falta grave, una falta pequeña. Es muy común que está sucediendo en todos los ayuntamientos. Ahora, afortunadamente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya da un catálogo y ya dice no cumplir con las funciones. Esa es una falta administrativa no grave. A lo mejor aquí con este ejemplo que me pones, la persona responsable de las finanzas no verificó que no había saldo en la cuenta bancaria. Exacto, pero el acto de hacerlo puede generar un daño patrimonial porque de acuerdo a la ley de títulos y operaciones de crédito pudiera generar una especie de indemnización porque el rebote de un cheque te genera un cargo. Entonces esa acción de haber pagado con un cheque que no tiene fondos va a generar un daño patrimonial al ente. Entonces la institución bancaria seguramente va a reclamar una especie de indemnización del 20%, exacto, una penalización. Dependiendo del monto. Dependiendo del monto, que es un 20%, y eso sí va a generar una falta administrativa grave. Pero si el cheque al momento de despedirse no ha sido cobrado y se da cuenta de que no tiene fondos y puede rescatarlo, sí es una falta administrativa no grave. Pero si se llega a mandar a la institución bancaria y la institución bancaria la quiere hacer efectiva y se da cuenta que no tiene fondos, entonces, como bien comentas, hay una penalización y va a exigir que se le indemnice por ese proceso de un 20%. En ese momento se convierte en una falta administrativa grave. Entonces, podemos así nombrar una serie de ejemplos, pero va a depender. Te comentaba hace un momento, por ejemplo, que no obedezca a sus superiores, que le den una orden y no lo obedezca, es una falta administrativa no grave, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que pudiera... En este caso, por ejemplo, los de base, que son los que a veces se ponen más, complicados porque como tienen atrás el sindicato, pues no, entonces por medio del OSFE también se podría decir, oye, no está... Por supuesto, Ernesto, mira, independientemente de las condiciones generales, de lo que establece la ley federal y la estatal, en este sentido, no pueden ir contra sus funciones que están previamente establecidas. Y la Ley General de Responsabilidades enumera todas las faltas administrativas no graves, ¿no? Entonces, no pueden ir contra la ley. Si la persona que te refieres, por ejemplo, está sindicalizada
y está fuera de sus condiciones generales de trabajo y hace una actuación indebida, se puede sancionar. Entonces, es un tema muy importante y muy sensible el que estás comentando, porque a veces hay ciertas conquistas laborales que tienden a confundirse. Entonces, hay que valorar caso por caso. Sí, no, a veces sucede que se sienten tan privilegiados que quieren hacer pues cuestiones que rompen con lo básico de sus jornadas y sus funciones, ¿no? Y estoy de acuerdo, Jorge. Pero somos totalmente respetuosos de las organizaciones sindicales y sobre todo de las condiciones generales de trabajo que pueden establecer, pero ninguna persona, sea de la condición que esté, puede estar por encima o al margen de la ley. Eso es indiscutible. En el caso de los procesos de fiscalización, llevan, según lo que he estado leyendo, llevan cierta cantidad de días para que se vayan haciendo los procesos, hasta que se pueda decir la información más amplia hacia que todo el mundo lo pueda saber. ¿Cómo van esos procesos? Mira, Ernesto, hay una serie de etapas en todo el proceso de fiscalización. Nosotros hacemos auditorías semestrales, hacemos 2 al año. Y estas auditorías, cuando se concluyen, se le dan a conocer los resultados a quienes auditamos. En este caso el municipio, para no decir ente fiscalizable, me referiré al municipio, al ejecutivo, a alguna secretaría. Entonces, cuando se concluye, se le da a conocer y tendrá aproximadamente, digo aproximadamente porque va de 5 a 15 días hábiles que tienen para que nos puedan dar sus aclaraciones. Si no lo pueden aclarar, entonces nosotros ya generamos un informe que mandamos al Congreso. En este caso, el 31 de agosto vamos a presentar un informe. Posteriormente a la presentación del informe, Ernesto, tenemos 15 días hábiles para notificarle, en este caso al municipio o al poder o al órgano autónomo, que tendrá 30 días hábiles para que nos pueda solventar esas observaciones. Fíjate, después del 31 de agosto tenemos 15 días para notificarle al ente. Si, más 30, exacto, tendrán, porque hay un dato muy importante, Ernesto, derivado de las modificaciones a la Constitución. Al momento en que nosotros entregamos el informe al Congreso, automáticamente se vuelve público. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo día que nosotros... Hasta ese momento todos tenemos derecho a saber qué está sucediendo. Es correcto, o sea, y tenemos que guardar reserva o la secrecía de alguno de los casos. De todo el proceso de fiscalización, la ley nos obliga a guardar la reserva de la información hasta que no concluye. Sí, Ernesto. Vamos a regresar con ese tema porque vamos a corte, porque la secrecía para muchos es, o mucha gente que nos ve dicen, no, es que no quieren decir, no quieren informar. Yo creo que vamos a profundizar ese tema y bueno, y ahorita continuamos aquí en su programa La Consulta. Nosotros revisamos que los recursos o el dinero, si quieres llamarle para que sea un poco más entendible, se haya gastado correctamente. Cuando digo correctamente, que haya sido apegado a lo que establece la ley, a lo que establece la norma. Si no lo aplicaron o se lo gastaron de acuerdo a lo que establece la norma, nosotros lo observamos, se lo damos a conocer al ente. Si el ente no aclara, seguimos con otra etapa del proceso. OSFE para ti. ¿Cuáles son los entes públicos? El Poder Ejecutivo, el Congreso Local, el Tribunal Superior de Justicia, los 17 municipios, los órganos autónomos y las universidades públicas. ¿Qué es fiscalización superior? La fiscalización superior es propiamente auditar, es decir, revisar tanto el dinero que reciben los entes públicos como y en qué lo gastan, así como la inspección de la obra pública. ¿Qué es la cuenta pública? Es el documento que contiene el reporte de todas las acciones que los entes públicos llevaron a cabo a lo largo de un año con el dinero que les fue proporcionado. Automarket,
El almacén más grande de autopartes nuevas y usadas en todo México, donde encontrarás todo para tu automóvil de las mejores marcas, para que tu carro ande y luzca bien. Te podrás surtir en nuestra tienda o preguntar a nuestros asesores lo que necesitas. Ellos te atenderán en tu compra de menudeo o mayoreo. Automarket, todo para tu auto. Pero somos totalmente respetuosos de las organizaciones sindicales y sobre todo de las condiciones generales de trabajo que pueden establecer, pero ninguna persona, sea de la condición que esté, puede estar por encima o al margen de la ley. Eso es indiscutible. Es una palabra clave la que acabas de comentar, Ernesto, la hora de detención, porque luego algunas personas se tienden a confundir que por qué el OSFE no ha metido preso a alguna persona en particular o que es señalada por la opinión pública. Nuestra función no es esa, Ernesto. Nuestra función es presentarle a la autoridad competente si hay elementos que pudieran constituir un delito y ya la autoridad competente determinará. 4, 3, 2. Y bueno, seguimos aquí en su programa La Consulta y nos quedamos con una pregunta que es muy importante, la secrecía. Y la vuelvo a replantear. Siempre la gente dice que cuando alguien guarda información está ocultando algo. Te lo dicen hasta en la casa, cuando no dices cierta información, dicen estás ocultando cosas. Entonces, la palabra secrecía, ¿qué significa aquí en el OSFE? Antes hago un comentario, Ernesto. A veces hay temas que por el impacto mediático requieren acciones inmediatas. Y esas acciones inmediatas regularmente son las auditorías, porque sí las tomamos en cuenta, las valoramos, pero los resultados no pueden darse a conocer de manera inmediata, porque tenemos que respetar el debido proceso, pero también tenemos que respetar los derechos humanos. No podemos señalar a persona alguna, porque nosotros lo que revisamos es el ejercicio de los recursos públicos. Si de ahí hay alguna situación irregular, entonces se tendrá que seguir el proceso y determinarse por las autoridades competentes, como he mencionado en bloques anteriores. Pero este cuidado que debemos tener durante el proceso de fiscalización, la misma ley de fiscalización superior del Estado nos obliga a guardar la secrecía de la información, o sea, no dar a conocer ningún dato de nuestro proceso, porque esto podría lesionar, pero además la ley de transparencia en 121 prácticamente habría que valorar eso, si se pueden huir, porque todavía están en un proceso de que puedan solventarlo. Pero nosotros no señalamos a personas. Entonces, también la ley de transparencia me obliga porque puedo afectar investigaciones, como bien comentas, puedo afectar procesos de auditoría. La imagen de alguien. Exacto. Y puedo hacer un daño moral a una persona sin haber concluido esta auditoría. O sea, en su persona, en su imagen, en su familia, puede haber muchas consecuencias cuando ni tan siquiera se ha determinado si hay o no una irregularidad que pudiera imputarle algún tipo de responsabilidad penal, administrativa o quizás hasta civil o política. Entonces, lo que nos obliga la ley es a guardar secrecía de la información, pero esta secrecía... ¿Secrecía hasta cuándo es el límite? Esa secrecía, el límite es el 31 de agosto. En este caso, de la cuenta pública de 2018, el 31 de agosto de 2019 presentaremos al Congreso los informes de resultados que llevan de manera detallada todos los hallazgos de auditoría, qué metodología usamos, cuánto fue la muestra, qué ente revisamos, pero además cuáles son las observaciones y qué dijeron o qué argumentaron, más bien dicho, esos entes para poder aclarar esas observaciones. Es prácticamente los 6 primeros meses
y un mesecito después se ya... el ejercicio inmediato anterior. Pues estamos hablando que este concluyó el 31 de diciembre de ¿Y el que sigue sería qué? ¿En enero? 2018. El que sigue, nosotros lo presentamos en el 2020, vamos a presentar la revisión del 2019. Te hago una precisión. ¿Sería en enero, febrero? Ahí es donde quiero hacer la precisión, porque se generó de manera mediática de que los informes parciales, porque el OSFE presenta informes parciales al Congreso. Un informe parcial no es más que un avance de las auditorías que se le presenta al Congreso. ¿Y se puede publicar, no? Hay que guardar la secrecía. Interno. Exactamente, para informar a los señores diputados cuáles son los procedimientos que estamos aplicando, qué porcentaje de la muestra estamos, qué ente estamos revisando. Si uno de ellos ventila algo, ¿qué procede ahí? Bueno, eso ya sería de manera personal a ver quién pudo haber hecho esta revelación y podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Sí, somos respetuosos, insistimos totalmente de las actuaciones de los señores diputados, pero sí la ley marca que no son públicos estos informes, y no son públicos porque realmente son avances. El que sí es público y es el que informe de resultados, que contiene toda la información detallada de nuestros procesos de revisión. Pero quiero comentarte que adicional a estos resultados, ya cuando se inician los procesos de investigación o los procesos de presunto fincamiento de responsabilidades resarcitorias, se reserva toda esa actuación. ¿Por qué? Porque precisamente es donde ya aparecen las personas que pudieran ser responsables de este tipo de faltas. Te informo que hasta antes de 2017 estaba la ley superior de fiscalización vigente, la anterior, nos establecía que nosotros íbamos a hacer el proceso para un fincamiento de responsabilidades resarcitorias, o sea, un procedimiento. Hacíamos este procedimiento y la ley nos facultaba hasta el 31 de diciembre de 2016. El OSFE todavía sigue llevando esos procesos, que es donde hay inquietudes relacionadas. ¿Por qué no ha recuperado el OSFE esas observaciones millonarias que ha hecho? Es que está en el debido proceso, pero además tiene hasta 5 años desde que se comete la irregularidad para que pueda prescribir, en otras palabras, para que ya no pueda hacer la exigencia. Entonces, antes de que concluyan esos 5 años... Prácticamente un sexenio casi. Prácticamente en que el OSFE puede iniciar, no esperamos hasta los 5 años, por supuesto, pero el plazo de 5 años que tiene el OSFE para iniciar y poder interrumpir la prescripción. La prescripción es la liberación de derechos y obligaciones por el tiempo que pueda transcurrir. En este caso son 5 años. Entonces el OSFE, por decirte un comentario, no ha iniciado ninguno de 2017, lleva hacia atrás 2016, pero es un proceso en donde también es importante comentarte que existen medios de defensa del posible responsable y tiene derecho a usarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que alarga estos procesos para poder recuperar esos recursos. Entonces tenemos que pedir a nuestro público que tengan paciencia para los resultados, ¿no? Y entonces la pregunta que todo el mundo quiere saber en Tabasco, ¿qué pasó con el gobierno anterior? Nos vamos a aguantar hasta el día 31, entonces no podemos hablar nada de ese tema. Es exacto tu comentario. Hasta el 31 de agosto podrán conocer los resultados de las auditorías y de una serie de temas que son de interés de la ciudadanía. Cada día asuntos de fiscalización, de transparencia y rendición de cuentas son del interés de la ciudadanía. Entonces, hasta el 31 de agosto se podrá conocer... Por ejemplo, los 700 millones del empréstito, la zona económica especial, ¿qué pasó con el terreno? Es correcto. Esos temas que fueron el dron. ¿Sí sabes de la famosa película que se hizo y que todavía no la vemos a la luz? Lo que nosotros estamos revisando es el empréstito de los 700 millones, que incluye un tema muy polémico que fue el dron, por ejemplo, el asunto de las zonas económicas especiales. Eso es bien una declaración. De las zonas económicas especiales, por ejemplo, la compra del predio se está revisando. Hay otros temas que estamos revisando, pero en su conjunto estamos haciendo aproximadamente 120 auditorías, o sea, tanto a municipios, poderes, como órganos autónomos. Entonces es una cantidad muy importante y por cada auditoría
se están dando resultados. Lo que sí hemos trabajado en un plan estratégico que hicimos y que contiene 23 objetivos y como 83 líneas de acción es que vamos a tratar de ciudadanizar el informe. En otras palabras, que sea más digerible o más entendible, para ser preciso, para cualquier ciudadano, cuidando por supuesto el aspecto técnico, pero hemos trabajado ya en un programa de difusión en donde estamos colocando ya una serie de spots que podemos, o no sé cuál es la palabra correcta porque ya con esta cuestión de las redes, ¿no? Pero estamos haciendo todo una serie de etapas, un proceso que estamos hablando sobre todo de comunicación, de decirle a los ciudadanos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero sobre todo cuáles son los resultados de lo que hacemos. Entonces, tenemos todo un equipo que nos está apoyando en todo este proceso. Perfecto. En conclusión, para que la gente nos vea, nos vamos a quedar con las ganas, pero no falta mucho, un mes y días para saber qué va a pasar con todo lo que ha sido irregular y que es información pública, y sobre todo la gente quiere saber qué va a pasar con la cuenta de Arturo Núñez, pero hasta el día 31 lo vamos a saber. Es correcto, van a saberse los resultados de las auditorías. Y bajo ese mismo esquema de resultados, yo creo que cabe señalar qué pasa cuando ya esos resultados se dan y el Congreso, cuando tiene esa información, ¿qué procede? ¿Es de ellos la facultad de decir esto está mal, esto está bien, o es directamente el OSFE? ¿Cómo está el procedimiento ya cuando llega al Congreso? Mira, el Congreso tiene una facultad exclusiva, que es la calificación de la cuenta pública, pero la misma ley orgánica del Poder Legislativo establece que se va a auxiliar de un órgano técnico, y es aquí donde entra el órgano superior de fiscalización, quien es que los auxilia para que ellos tengan la información y poder ejercer su facultad de calificar la cuenta pública. Entonces nosotros le proveemos de la información al Congreso para que ellos puedan ejercer su facultad de calificar la cuenta pública. Es una facultad exclusiva del Congreso. Perfecto. Vamos a regresar con ese mismo tema ahorita, después del corte, y bueno, ahorita continuamos aquí en su programa La Consulta. Pero los resultados no pueden darse a conocer de manera inmediata, porque tenemos que respetar el debido proceso, pero también tenemos que respetar los derechos humanos. No podemos señalar a persona alguna, porque nosotros lo que revisamos es el ejercicio de los recursos públicos. Si de ahí hay alguna situación irregular, entonces se tendrá que seguir el proceso y determinarse por las autoridades competentes, como he mencionado en bloques anteriores. OSFE para ti. ¿Qué son las entidades fiscalizadas? Los entes públicos que ya conoces, así como entidades de interés público, excepto partidos políticos, personas físicas, personas jurídico-colectivas, o mejor conocidas como personas morales, siempre que reciban recursos públicos. ¿Qué es el informe de resultados? El documento que contiene los resultados de la revisión de los recursos ejercidos durante un año por las entidades fiscalizadas. ¿Por qué se debe guardar secrecía durante el proceso de revisión? El artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado menciona que durante la práctica de las auditorías se deberán guardar estricta reserva a fin de no entorpecer el proceso. Sin embargo, todos los detalles se pueden conocer una vez entregado el informe de resultados. Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución. Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60 hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993-3168-820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso. OSFE para ti. ¿Cuándo se entrega la cuenta pública?
El artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Tabasco establece que se entregará a más tardar el 30 de abril del año siguiente para su examen y calificación. Ejemplo, el 30 de abril de 2019 se entregará la cuenta pública del año 2018. ¿Cuándo se entrega el informe de resultados? Por disposición del artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, se entregará a más tardar el 31 de agosto del año siguiente de que se trate. Ejemplo, el 31 de agosto de 2019 se entregará el informe de resultados de la cuenta pública 2018. Por esa razón, y considerando que el presupuesto público se ejerce de manera anual, el informe de resultados de una cuenta pública siempre será presentado al año siguiente al que se ejercieron los recursos. El Congreso tiene una facultad exclusiva, que es la calificación de la cuenta pública, pero la misma ley orgánica del Poder Legislativo establece que se va a auxiliar de un órgano técnico, y es aquí donde entra el órgano superior de fiscalización, quien es que los auxilia para que ellos tengan la información y poder ejercer su facultad de calificar la cuenta pública. Entonces nosotros le proveemos de la información al Congreso para que ellos puedan ejercer su facultad de calificar la cuenta pública. Es una facultad exclusiva del Congreso. 5, 4, 3, 2. Y bueno, y regresamos aquí a la consulta y quedamos con una pregunta en el aire que me gustaría que quedara muy claro para que la gente lo entienda. ¿Quién toma la última decisión para decir esta cuenta pública está mal y está bien? ¿Es el OSFE o el Congreso? Mira, Ernesto, la facultad para la calificación de la cuenta pública es una facultad exclusiva del Congreso del Estado. Entonces, esa está muy bien definida y clara. Perfecto. La información que usted envía, ellos deciden qué hacer con ella. Es correcto. Los que sí hacemos nosotros es mandarle los elementos para que ellos puedan ejercer su facultad, y este elemento es el informe de resultados, y sobre eso es sobre lo que se basa el Congreso para poder calificar la cuenta pública. Me recuerda, estuve checando en algunas publicaciones anteriores los comentarios de los pasados informes que se entregaron, y bueno, ahí hablaban varios diputados de que el informe fue a modo, de que el informe se maquilló, de que no se hicieron bien las cosas, y entonces hablaban de su salida, inclusive ya pensaban en que ya no estuviera aquí. Y ¿qué dice acerca de esos comentarios? Ernesto, mira, soy totalmente respetuoso de la libertad de expresión de los señores diputados, así como de cualquier otro ciudadano. Es importante comentarte, Ernesto, que las críticas, por supuesto, las tomamos, o los señalamientos, y los tomamos cuando son objetivos y actuamos cuando hay evidencia. Estoy convencido que cualquier servidor público está bajo el escrutinio de la ciudadanía y que como tal somos respetuosos de las expresiones, de las ideas y de las opiniones que pueda hacer la ciudadanía. Pero adicionalmente, Jorge, en el órgano superior de fiscalización siempre hemos actuado con los principios constitucionales de imparcialidad, de legalidad, de definitividad y de confiabilidad, que son los principios de la fiscalización. Pero te doy otro dato adicional, estimado Ernesto. En el órgano superior de fiscalización tenemos un código de ética que está alineado a los lineamientos, vaya la redundancia, del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles serían? Este código de ética que tenemos, si tú me lo permites, para hacer la precisión, voy a leer algunas líneas de este código
y es, por ejemplo, el OSFE no proporcionará asesoría u otros servicios distintos de la auditoría a una entidad auditada cuando dichos servicios importen responsabilidad de gestión. Las reglas relacionadas con el comportamiento de las personas servidoras públicas del OSFE dice que deben estar libres de impedimentos que afecten su independencia y objetividad. Para este propósito, el personal del OSFE deberá mantenerse al margen de intereses políticos, evitar involucrarse en la toma de decisiones del ente auditado, evitar circunstancias en las que los intereses personales puedan afectar la toma de decisiones, evitar circunstancias donde las relaciones con la dirección o el personal de la entidad auditada puedan afectar la toma de decisiones, evitar recibir regalos, invitaciones, donaciones o trato preferencial que puedan perjudicar la independencia y objetividad del auditor. Debe de identificar posibles amenazas y situaciones en las que su independencia u objetividad puedan verse afectadas. Debe informar en el formato de declaración de intereses sobre relaciones preexistentes, relevantes y situaciones que puedan representar un riesgo en la independencia y objetividad. Así, te estoy comentando algunas partes del Código de Ética. Dice, hay otra parte que habla de las reglas relacionadas con el comportamiento de las personas servidoras públicas del OSFE. Y te voy a mencionar unas que yo veo relevantes. Dice, no debe abusar de su posición, o sea, en el caso de auditores, y por el contrario, debe respetar a las personas servidoras públicas que laboran en las entidades auditadas. Debe conducirse con prudencia y precaución con el fin de que sus acciones u opiniones no desacrediten o comprometan a la institución. Como te habrás dado cuenta, te leí algunas partes del Código de Ética y aquí viene algo importante. Esto es público y yo le pido... De hecho, tienen un video acerca de ese tema del Código de Ética. Y algo importante que quería yo resaltar, cualquier ciudadano o servidor público, de manera específica, que note en los auditores o vea en los auditores un comportamiento contrario a lo que dice el Código de Ética, que por favor lo denuncien al órgano superior de fiscalización y tengan la seguridad que se va a actuar en consecuencia, porque también tenemos nuestras unidades administrativas que para eso están. Hay un comité de integridad en el órgano superior de fiscalización. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos dándole? Es confianza a la ciudadanía, que las actuaciones de los auditores del órgano superior de fiscalización están apegadas a los principios constitucionales, pero sobre todo al código de ética que tenemos en el órgano, en donde están precisadas cómo debe comportarse el servidor público en las entidades que estamos revisando. Entonces, cuando algún ciudadano, insisto, o servidor público que está siendo auditado, note alguna inobservancia a la ley, por supuesto, y al código de ética, lo que yo les pido es que los denuncien, que no se dejen amedrentar o chantajear o sobornar, o etcétera, ¿no? Porque para nosotros es de vital importancia la imagen del órgano superior de fiscalización. Y por eso este código de ética, que los invito a que entren a nuestra página www.osfetabasco.gov.mx y ahí podrán encontrar una gran variedad de información, entre las cuales está el código de ética. Inclusive tenemos una sección de niños en la que pueden empezar a tener información relacionada con la fiscalización. Pero hay otros videos, porque dentro de nuestras líneas de acción está la inclusión. Tenemos videos en nuestra lengua materna como el yocotán, en lenguaje de señas, y otros videos informativos en donde tratamos de que el lenguaje sea más ciudadano, ¿sí? Que se pueda entender. Es lo que estamos tratando de hacer ahora en el órgano superior de fiscalización. Entonces tenemos la ayuda de profesionales que están integrados en el órgano superior de fiscalización, que nos están diseñando este tipo de videos y sobre todo
de todo una estrategia que tenemos, porque sabemos de la gran necesidad que existe de información, de qué es lo que hace el órgano superior de fiscalización. Lo felicito, yo creo que es hasta donde es el único organismo que está haciendo algo como lo que usted está comentando, ¿no? Hablar con señas para y sobre todo, otros idiomas, lenguas. Nosotros hicimos un monitoreo a nivel nacional y prácticamente solamente 2, y de esos 2, Tabasco está dentro de esos 2 que están promoviendo la inclusión. Pero te doy otro dato para que podamos ir comparando. Fíjate que en materia de información en nuestra página hay un órgano garante aquí de la información que es ITAIP. ITAIP emitió un informe al Congreso, o sea, es también un revisor, un garante de que la información que nos soliciten, exacto, el asunto de transparencia. Y de más de 105 entes, creo, si más no me acuerdo, el OSFE está dentro de los primeros 5 lugares en el que ha dado cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y es un informe emitido por un ente distinto al órgano superior de fiscalización y emitido al Congreso. Entonces, el órgano superior de fiscalización ha cumplido con todas las solicitudes que le ha dado, pero además ha dado toda la información mínima de oficio que se conoce y está en la página. Y ojalá y puedan entrar a nuestras páginas. También tenemos nuestras redes en las que estamos dando información de manera constante, entonces continua, y que pueden ver información desde qué es el órgano superior de fiscalización, cómo hace sus procesos, en lenguaje de señas, en Yocotán, y una gran variedad de información que puede inclusive resultados de los informes de 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Esos informes ya están en la página y pueden descargarlo a la ciudadanía en formatos abiertos para el análisis que así desee. Excelente, ¿no? Pues excelente trabajo. La verdad que muy pocas organizaciones gubernamentales están viendo ese lado donde esas minorías no están siendo pues tomadas en cuenta, y qué bueno que lo están haciendo. Ya el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera que nos dejara un mensaje final para la ciudadanía, algo que usted le quiera decir para terminar esta entrevista, que la verdad en lo particular creo que lo felicito, porque muy pocas veces el director, el que maneja esta institución sale y habla, ¿no? Y ustedes lo están haciendo hasta en todos los lenguajes. Entonces, pues muchas felicidades. Nosotros, porque somos todo un equipo, ya tenemos cumplido el asunto de paridad de género. Las 13 unidades administrativas, más del 60%, las titulares son mujeres. Pero aquí yo siempre hago la precisión, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de que tienen la experiencia, la capacidad y la responsabilidad que junto con hombres estamos llevando a cabo esta institución. Somos totalmente inclusivos. Hemos avanzado en este tipo de temas, pero que fue coincidente. O sea, no es alguna situación en particular, sino que al momento de integrar el equipo yo valoré toda una serie de características que debe tener la persona. Entonces, estas personas servidoras públicas son las que yo considero que tienen toda la capacidad, la experiencia, la responsabilidad, pero sobre todo la honestidad para poder sacar adelante. Entonces, a los titulares son quienes cumplieron con todos estos requisitos. Estamos conscientes, por supuesto, que tenemos que mejorar, pero también estamos convencidos que vamos por buen camino, que tenemos nuestro plan estratégico y que sobre ese vamos actuando. Es importante comentarte que en el informe de resultados que vamos a presentar ahora al Congreso 31 de agosto, mencionaste una palabra clave: paciencia. Que tenga paciencia de la ciudadanía y que cuando ya tenga los resultados valore nuestro trabajo, que tenga confianza en el órgano superior de fiscalización, que estamos implementando toda una serie de estrategias derivadas de nuestro plan estratégico para fortalecer esa confianza. Y en un caso, por ejemplo, es que certificamos nuestros procesos de fiscalización. Tenemos bajo la norma ISO 9001-2015 esa certificación para darle mayor confianza.
de que nuestros procesos estaban apegados a una norma que establece una serie de estándares. Entonces, yo le pido a la ciudadanía la confianza de que estamos actuando con apego totalmente a la ley y de que vea nuestros resultados y sobre todo que visite nuestras páginas y que vea la información que está ahí, que siga nuestras redes sociales. Y agradecerte, Ernesto Lizárraga Collado, la amabilidad, así como a todo el equipo de producción que vino. Reiteraré un agradecimiento una vez más a todos tus seguidores en Twitter, a los fans en Facebook que van a ver esta transmisión, y que espero que este tiempo que has tenido bien dedicarme sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos por esta, yo considero, interesante entrevista que me hiciste el día de hoy. Muy interesante entrevista, la verdad. Agradecerle por abrirnos la puerta aquí de este lugar tan importante para la ciudadanía, donde se van a ver los resultados. Y creo que el día 31 todos nos daremos cuenta de qué trabajo se está haciendo aquí y la manera en que lo está comunicando de manera universal. Da mucha alegría yo creo que para todos los que nos escuchan, que se estén haciendo las cosas de mejor manera. No nos quedamos en el primer nivel, sino se va creciendo, y bueno, los felicito y espero que todos los que nos están viendo el día de hoy conozcan un poquito más lo que es OSFE, visiten sus redes y recuerden, aquí en La Consulta estamos para dar la noticia y la información lo más veraz y lo más transparente que se puede. Y bueno, aquí estuvimos hoy con nuestro amigo, nuestro fiscal aquí en el OSFE. Muchas gracias y hasta la próxima.